Buenos días, chicos, ¿cómo están? Una vez más acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio a nuestras clases virtuales. Bien, esta mañana nos encontramos para desarrollar el curso de razonamiento verbal. Quien te saluda, mi Rosana, y el tema para el día de hoy son el antónimo, ¿no? Los antónimos. Bien, ¿a qué nos referimos? Nosotros ya hemos visto lo que es sinónimos, que generalmente son los temas, por decirlo de algún modo, principales dentro de este curso. Los antónimos, a diferencia del concepto de los sinónimos, podemos definirlo, podemos definirlo con la palabra contraria, ¿no? Si recordamos conceptos anteriores, sinónimos nos hacía referencia a las palabras similares, concentrándonos sobre todo en lo que es el significado, ¿no? Significado con palabras con un mismo significado, palabras similares, no en forma de escritura, sino en contenido. Totalmente diferentes son los antónimos, que se van a referir a las palabras totalmente opuestas, ¿no es cierto? Con un significado diferente, con un significado contrario a las palabras iniciales, ¿no? Generalmente lo usamos en los adjetivos, sustantivos o también en los verbos. Vamos a citar algunos ejemplos para que nos quede aquí claro. Por ejemplo, luz, oscuridad, ¿no es cierto? Su contrario. Siempre los antónimos nos van a hacer referencia a las palabras contrarias, a las palabras opuestas, basándonos o concretándonos en el significado en sí. Bien, otro ejemplo para seguir entendiéndolo. Comienzo, su contrario será final, ¿no es así? Luego viene la palabra comprar, su contrario o el significado diferente a comprar, lo opuesto, lo más opuesto, lo más opuesto, más cercano que tiene es vender, ¿no es así? Muy bien. Sigamos. Limpio, obviamente, sucio. Y rápido, la palabra contraria sería lento. Bien, chicos. Ahora vamos a fijarnos bien en los tipos de antónimos que podemos o que solemos encontrar para poder encontrar una alternativa más exacta cuando nosotros tengamos que ejercitar. Existen los antónimos graduales. ¿A qué se refieren con antónimos graduales? Son aquellas palabras que el significado se opone pero de forma gradual, no de manera tan absoluta. ¿No es así? Por ejemplo, para que me entiendas, quiere decir, se va a referir o dentro de mis alternativas yo puedo hacer alusión o indicación sobre algunas palabras, pero que no son totalmente opuestas, pero sí pueden tener cierta oposición, de manera, por eso le llaman antónimos graduales. Por ejemplo, tenemos ahí el blanco, ¿no? Si yo hablo de blanco, de repente, inmediatamente se me viene la palabra negro, ¿no es cierto? Pero si yo tengo dentro de mis opciones la palabra gris y no el negro, yo puedo tomar a la palabra gris como su alternativa más cercana. Lo opuesto más cercano a la palabra blanco sería gris, ¿me entiendes? Por eso se llaman antónimos graduales. Luego, otro ejemplo que te muestro es, por ejemplo, frío. Cuando yo digo frío, inmediatamente se me viene el opuesto, caliente, es lo primero que digo. Siempre voy a ir para lo absoluto, pero tengamos en cuenta que también existe la posibilidad de encontrar antónimos graduales. En este caso podría ser la palabra tibio. Igual en la palabra luz. En la palabra luz, obviamente yo estoy pensando en la palabra oscuridad, pero si yo dentro de mis alternativas o mis opciones tengo la palabra penumbra, podría también ser una opción. Tranquilamente podría elegirla como una opción. Bien, continuamos con los siguientes tipos. Tenemos los antónimos complementarios, ¿no? Los antónimos complementarios se refieren básicamente a que el significado de estas palabras van a hacer referencia a la eliminación de otras, a la eliminación del significado. Para que se te haga más claro, es como un antónimo absoluto, que va a ser totalmente lo contrario, que va a
prácticamente a eliminar el concepto anterior. Lo que te venía diciendo, de luz, por ejemplo, una palabra que elimine ese concepto sería oscuridad. El contrario, el absoluto. También son llamados también antónimos absolutos, ¿no? Pero ese es el término más apropiado que se ha encontrado. Bien, entonces, como te decía, para resumir, los antónimos complementarios o absolutos, si gustas puedes llamarlos de esa manera, si te es más fácil, son los que se contraponen en su totalidad en cuanto a significado. Por ejemplo, vivo, lo opuesto sería muerto, ¿no es cierto? Si yo hablara de un antónimo gradual, ¿cuál crees que sería la palabra? A ver, para ir más o menos viendo en la relación o la diferencia entre un antónimo absoluto y complementario. Podría ser moribundo, no está muerto, solo está, por ejemplo, o está agonizando, ¿no es cierto? En cambio, los complementarios, si bien es cierto, contraponen totalmente el significado. Ahora sí, ¿no? ¿Me entendiste? Más claro. Muy bien, el siguiente ejemplo, la palabra legal, lo absoluto y lo que elimina el significado de la palabra legal es ilegal. Casado, soltero. Muy bien, son uno de los 3 ejemplos que te menciono para poder ir entendiendo, de qué manera podemos clarificar este ejemplo de antónimos complementarios, ¿no? Como te venía diciendo, esto es como un antónimo absoluto en el cual yo reconozco el contrario, lo contrario de la palabra, ¿no? El que se opone en su significado totalmente. Tenemos también los antónimos recíprocos. Los antónimos recíprocos son aquellos que guardan algún tipo de relación, que de todas maneras son palabras opuestas. Todos los antónimos van a ser palabras opuestas. Son palabras que se diferencian en significado, que se contrarian, que tienen el significado totalmente contrario. Simplemente que hay formas y tipos. ¿Por qué te damos formas y tipos? Porque cuando hay un ejercicio y hay alternativas, tú puedes optar por una, ¿no es cierto? Una de ellas, y puedes reconocer que existen también los graduales, los complementarios o absolutos y también los recíprocos, que son aquellos que guardan un tipo de relación. Bien, vamos con los ejemplos. El ejemplo en el complementario podría ser comprar, vender, ¿no? Son términos que usualmente guardan relación, ¿no? Dentro de una actividad comercial, por ejemplo, ¿no? Pero que a su vez se contradicen o se contraponen. Luego también entregar, recibir, ¿no? Son parte de actividad. Generalmente acá vamos a encontrar a veces muchas veces verbos, en la situación de verbos. Pagar, cobrar. ¿No es así? Bien. Si te das cuenta, la mayoría en antónimos recíprocos son verbos. En un inicio, te acordarás que habíamos dicho que los antónimos lo podemos encontrar en sustantivos, en adjetivos o también en verbos, ¿no? Y es muy común que en antónimos recíprocos los ubiquemos generalmente en verbo. Bien. Ahora, continuando, vamos a practicar. Vamos a ver qué tal nos ha quedado, qué tan claro nos ha quedado el concepto de estos antónimos. Vamos a leer las oraciones que están acá y las palabras que están en negritas vamos a buscarle un antónimo. No importa el tipo de antónimo, pero vamos a encontrar la palabra contraria, ¿no? Que contenga el significado totalmente opuesto o contrario. Bien, dice, si no hay, te aseguro, habrá guerra. Si no hay, ¿qué? Si no hay, ¿cuál sería lo contrario de guerra? ¿Ya la tienes? Muy bien, yo también ya la tengo. A ver, ¿qué sería? ¿Qué palabra sería? Paz, ¿no es cierto? Paz, muy bien. La siguiente oración. Ese día Inés no entró, al contrario. Si me está indicando que busque un antónimo de la palabra entró, ¿cuál sería su contrario? O su antónimo, salió, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, en la siguiente, en la letra C. Aquí existe seguridad. Allá, en cambio, hay. ¿Cuál creen que sería la alternativa? ¿Sí? ¿Ya me respondiste? Muy bien.
No, yo sé que sí, yo sé que ya la tienes. Entonces, la palabra sería inseguridad. Muy bien. Dice la siguiente oración, la letra D. Mientras unos subían, otros... ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ya la tienes, yo ya la tengo, vamos a ver si no me equivoqué. Bajaban, ¿no? Bajaban. A ver, la E. Más vale estar solo que mal acompañado. Y se me pasó de frente la alternativa, ¿no? Bueno, sí, más vale estar solo que mal acompañado. Es lo contrario más próximo a la palabra acompañado. Luego dice, hay una rayita para completar. A las 8 llegaron, 2 horas después. Entonces, llegaron. ¿Cuál crees que sería la palabra que podría contraponer a este significado de llegaron? ¿La tienes? A ver, vamos a ver cuál sería. Salió a las 8 y llegaron 2 horas después. Muy bien, si encaja, ¿no es así? Muy bien, la siguiente dice, su vida fue una secuencia de éxitos y no de... ¿Cuál será la palabra contraria a éxito? ¿Cuál crees tú? A ver, vamos a averiguarla. Fracasos, ¿no es cierto? El que tiene éxito. Obviamente lo contrario a un éxito es el fracaso. Muy bien. A ver, siguiente oración. Decide. O te, una raya, o te vas. Lo contrario de vas, ¿cuál sería? Vas se refiere a irte, ¿no? En ese término, vamos a encontrarla en ese sentido. De repente la palabra vas sola no la encontrarás, ¿no? Pero si tú la lees dentro de esta realidad o dentro de esta oración, obviamente sí le vas a encontrar el sentido y podrás encontrarla así, la palabra contraria. En este caso se refiere a irse, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, la palabra será quedas, ¿no? Decide, o te quedas o te vas. Muy bien. Ese clavo está torcido. Dame otro. Dame otro. A ver, ¿la tienes? Muy bien, yo ya la tengo. Derecho, ¿no? Podría ser una alternativa dentro de la que se acople a la oración y que de alguna manera también muestre. De repente tú has encontrado algunos acá tú has encontrado unos absolutos, algunos que son de repente graduales o complementarios o de repente que tienen relación, ¿no es cierto? Pero el caso de que sea antónimo y que se acople a la oración. No siempre vas a poder usar los absolutos o complementarios, o no siempre vas a poder usar los recíprocos, o no siempre vas a poder usar los graduales, ¿no? Y después vagar o puedes alternar en este tipo de antónimos de acuerdo a la situación que te presenten, de acuerdo a la oración, en este caso que te están presentando, que se acople a esa oración, que suene bien, que se entienda bien, que no pierda el sentido de la oración. Bien, no debes sino continuar. Entonces, continuar. ¿Cuál será el antónimo de continuar? Muy bien, parar, ¿no? No debes parar, sino continuar. Luego dice, empezó bien, pero desgraciadamente, si empezó, ¿cuál podría ser la otra palabra? El otro antónimo. Bien, ¿lo tienes? Perfecto. Terminó mal. Empezó bien, desgraciadamente, terminó mal, ¿no? Es lo más contrario, es el antónimo que más encaja a la palabra empezó. Luego dice, piensa el resultado. No lo hallarás sumando, sino, a ver, al sumando, cuando hablan de suma, ¿cuál podrá ser su antónimo más próximo? ¿Sí? Muy bien, estoy seguro que lo encontraste. Restando, ¿no es así? Restando. Bien, chicos, es la forma en que uno tiene que ir alternando entre los antónimos, ¿no? La idea clara es que es una palabra contraria o opuesta.
Eso es, que haya tipos o algo, sí van a variar y esto se va a dar de acuerdo a la situación o a la realidad en que se presenten los textos para yo poder buscarle, poder encontrar el antónimo adecuado. No necesariamente, como te digo, tiene que cumplir un grado absoluto o no necesariamente tiene que cumplir un grado recíproco o un grado complementario. En fin, no sé si simplemente que tiene que adecuarse y adaptarse a la realidad que me está presentando. En este caso, presentamos unas oraciones y tiene que encajar dentro de estas oraciones y obviamente que lo principal, que si me piden antónimos es que tengo que encontrarle el significado contrario u opuesto. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que quede claro, es un tema bastante ágil, bastante sencillo para trabajar. Recuerda que al video están anexadas tus hojas de aplicación, también que tienes que resolverlas para poder ejercitar más y así tengas más familiaridad con ciertas palabras. Eso ha sido todo por hoy. Que tengas buena mañana. Muchas gracias.